Y llegó la hora de la verdad. ¿Podrá New Nintendo 3DS emular la consola de Nintendo 64? Bueno, vamos a verlo ahora. Muy buenas a todos amigos del canal, sean bienvenidos a esta nueva sección en el canal, en donde vamos a ver toda la potencia de ciertas consolas. Pensar correcto es lo que hago. En lo particular comenzaré con la New Nintendo 3DS, que es la que tengo más a la mano, ya que las otras consolas tendría que instalarle muchos más emuladores. Pero déjenme saber si este tipo de sección en el canal les está gustando, ya que aquí veremos toda la potencia de New Nintendo 3DS. Cabe resaltar que esta consola es un poco más potente que las consolas pasadas como las Old 2DS. Y bueno gente, sin más aburrirlos, vamos a ver los primeros emuladores para ver qué tan potente es la consola y qué tan bien podemos jugar en ella. Y bueno, vamos a empezar con uno de los emuladores más fáciles de emular en cuestión. Y sí, estoy hablando del Game Boy. Tanto Game Boy como Game Boy Color son totalmente emulables en la consola. Ojo, estoy usando Twilight Minute para usar los emuladores de este, ya que la verdad me da mucha pereza instalar todos los emuladores de RetroArch, ya que son muchísimos y muchas veces tienes que hacer muchas cosas para configurarlos. A eso se le llama estrategia. He de decir que el juego funciona bastante bien y pues emular Nintendo Game Boy no es que sea una cosa muy grande, pero pues lo puede emular. Así que pasemos con otro emulador. Y bueno, ahora pasaremos con el emulador de Nintendo Game Boy Advance. He de decir que los juegos de Game Boy Advance son algo disfrutables, aunque la verdad el emulador tiene algunos fallos, como que de repente las texturas se buguean. La mejor manera de jugar estos videojuegos y también los de Game Boy Color, en mi opinión, son mediante instalación de CIAs, es decir, instalar los videojuegos mediante CIAs, como te mostraré a continuación. Creo que la mejor manera de disfrutarlos es tenerlos instalados así como los tengo yo instalados mediante CIAs, ya que pues se pueden disfrutar de una manera mejor. Deberías llamarte Bob Elegante. Como pueden ver, tengo el Pokémon Esmeralda y el Pokémon Silver, y he de decir que se juegan perfectamente. La única desventaja es que pues no puedes guardar estados, pero de ahí todo funciona perfectamente. Bueno, y ahora pasaremos con una de las pocas portátiles de Sega, entre comillas. Estoy hablando de la Sega Game Gear, o Game Gear, no sé cómo se pronuncia la verdad. Bueno, el emulador funciona bastante bien, solamente que el inicio va bastante lento, pero ya después funciona bien. La jugabilidad, digamos que es buena, entre comillas, es que este emulador tampoco es como que mucha gente lo vaya a usar. Pobre cosita fea. Porque pues si ya se puede emular la Sega Genesis, ¿para qué emular esta consola? Pero pues he de decir que la consola se puede emular bastante bien. Ahí como pueden ver no tiene lagazos ni nada, y el sonido he de decir que está bastante bueno, no tiene ningún tipo de trabada o algo más. Sega Game Gear se puede jugar perfectamente. Y pues pasemos con otro emulador, a ver qué tanta potencia tienen otros emuladores. Bueno, y ahora como no, pasaremos a una de las consolas clásicas, y sí, estoy hablando de la NES. La verdad, todos los juegos de la NES que probé funcionan perfectamente, y comencé como no con el clásico Mario Bros 3. Un juego bastante genial que pues gocé en aquellos tiempos. No en esta consola, ya que pues yo logré jugarlo en Super Nintendo, pero pues el juego es lo mismo. Me parece un juego bastante bueno y el emulador funciona muy bien, la verdad, pero como ya les dije, estos tipos de juegos también se pueden instalar de manera nativa en la consola, mediante CIAs, y pues los puedes disfrutar de igual o mejor manera. El único punto positivo que veo de los emuladores es que puedes guardar estados entre algunas funciones más, que si los instalas en CIA no tendrían. Y pues bueno, ahora pasaremos con otro emulador. El siguiente emulador, como no, es un clásico, estoy hablando del Super Nintendo. El emulador corre muy bien, la verdad. Lo único que tienes que hacer es configurar algunas cosillas para que la pantalla se vea completa, ya que si pueden ver, no se ve el suelo del nivel. Esto lo podemos configurar y se quita sin problemas. No he tenido ningún tipo de problemas, salvo en algunos juegos donde las texturas se buguean o el juego simplemente no arranca, como en Mario RPG o en algunos otros juegos. Pero como les digo, estos juegos también se pueden instalar mediante CIAs, lo cual es fantástico porque así puedes jugar estos juegos de manera casi nativa, por así decirlo, en la consola y sin tantos problemas. La ventaja, al igual que el emulador de NES que le veo, es que pues puedes jugar y puedes guardar estados cuando tú quieras. Y ahora pasemos con otro emulador. Y como no podía faltar, también probé los juegos de Nintendo DS.
He de decir que funcionan perfectamente, la verdad es que no tienen ningún tipo de fallo, incluso en este tipo de hacks, ya que este videojuego, que es el Pokémon Blanco y Negro 2, es un hack modeado que tiene diferentes tipos de cosas diferentes al juego original, como mayor dificultad, más Pokémon, mucho más aventura, entre muchísimas cosas más. Este muchacho me llena de orgullo. Y lo corre perfectamente, no tiene ningún tipo de inconveniente y la verdad es que funciona al 100. No tiene lagazos, el sonido funciona perfectamente y pues como si fuera un videojuego original. Cabe resaltar que esto es increíble, ya que así nos ahorramos en gastar en una R4, las cuales la verdad no son tan caras, pero pues igual nos guardamos un poco de dinero para comprarnos otra consola o comprarnos cosas más importantes. El juego funciona perfectamente y no tiene ningún tipo de error. Estuve jugando por algún tiempo y ni siquiera se trabó. He probado algunos otros juegos como los Pokémon Platino o el Grand Theft Auto Chinatown Wars y funcionan bastante bien. No tienen ningún tipo de lagazos y funcionan como si estuviesen en una R4 sin necesidad de comprarla. La verdad es que funciona al 100. Y ahora pasaremos con otro emulador. Bueno, es el turno de jugar algunos videojuegos arcade, como los Neo Geo. Cabe resaltar que estos videojuegos están instalados mediante CIAs y que posiblemente en All 3DS no funcionen. Esto se va a poner feo. Creo que solamente funcionan en New 3DS, pero igual puedes dejar en tu comentario si es que también funcionan en All 2DS o las consolas Old. La verdad desconozco. Neo Bomberman lo instalé y el juego corre perfectamente. Me recordó muchísimo cuando yo salía a jugar al lado en la tienda, ya que por mi casa hay una tienda y pues ahí antes ponían maquinitas. Jugaba mucho este videojuego y también el Tekkino Fighter. No era muy bueno, pero Neo Bomberman me trae muchísima nostalgia, así que poder jugarlo en esta pequeña consola es una joya, la verdad. El videojuego corre perfectamente, el sonido también. Como les digo, posiblemente si tienes una All 2DS o una versión de la Sol, pues el juego de repente falle y no sea posible de jugar. Pero en New 3DS es posible completamente, la verdad que funciona perfectamente. Y ahora pasemos a otro emulador. Y bueno banda, llegó la hora de la verdad. ¿Podrá New Nintendo 3DS emular la consola de Nintendo 64? La verdad que quedé muy sorprendido. Descargué algunos juegos como el F0, el Mario Kart y el Conker Bad Fur Day. El F0 ya lo había jugado y era bastante jugable. La verdad es que me impresionó bastante. El Conker Bad Fur Day lo abrí y pues desgraciadamente el juego ni siquiera se puede iniciar. Y en Mario Kart tuve que mover algunas configuraciones, pero el emulador sorpresivamente funciona. No sé con qué tantos juegos pueda funcionar, pero moviendo un poco los ajustes, el videojuego es bastante disfrutable. Y pues se puede emular sorpresivamente, ya que sabrán que esta consola es muy difícil de emular, sobre todo por las fallas de texturas, entre muchas cosas más. Bueno, aquí elegí a mi compa el Yoshi. Tienes mis respetos, Dark. Para jugar y pues la verdad funciona bien. Las carreras son fluidas y a pesar de que de vez en cuando el sonido se distorsiona debido a pues no sé, pues que el emulador no funciona del todo bien, pero pues se puede disfrutar ciertos juegos y la verdad funcionan bien. No tengo quejas, salvo que pues tienes que mover un poco de opciones para poder jugarlo y disfrutarlo al 100%. Pero el emulador es totalmente disfrutable con ciertos títulos. Como te dije, con el emulador no se puede jugar el Conker Bad Fur Day, así que pues ni modo. Y ahora pasaremos al último emulador, o más bien al último juego, porque pues creo que este es el último emulador. Y como no podía faltar, ponemos la potencia de los gráficos y estoy poniendo el Super Smash Bros, ya que pues en esta consola, la New Nintendo 3DS, es más rápido que su antecesora. El juego funciona pues obviamente perfectamente bien, ya que está adaptado a esta consola. Solo lo pongo como punto bonus porque bueno, quería destacar también que esta consola tiene unos gráficos bastante buenos, la verdad, no me quejo. Yo tengo esta consola desde hace como 4 o 5 años y me sigue funcionando perfectamente y el stick funciona bien. Ni siquiera la uso mucho por temor a romperlo por jugar este videojuego. Pero bueno hermanos, el video ha llegado al final. Muchísimas gracias si te quedaste. No olvides comentarme qué tal te pareció este tipo de video y si esta sección te agrada para que haga más videos para otras consolas. Por cierto, si quieres que haga para otra consola, tal vez el siguiente video de este tipo de sección lo haga para una Nintendo Wii o también para una Xbox clásica, ya que son las consolas que tengo para las cuales puedo poner la potencia. Y bueno hermanos, el video ha llegado al final. Yo soy Raxoman y si quieres buscar consolas baratas en México, aquí arriba te dejo una pestaña. Y ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Adiós.